Buenas tardes. Esta tarde tuvimos una nueva reunión con los representantes, los gobernadores de todas las provincias y varios ministros del equipo nacional, tratando diversos temas que quedaron pendientes de la anterior reunión que tuvimos en Córdoba, donde se firmó el acuerdo por la devolución del 15%. Básicamente lo que hicimos hoy fue la firma de los acuerdos bilaterales entre la Nación y cada una de las provincias para empezar ya con el goteo del 3%, que es lo que acordamos se va a empezar a devolver este año, más la devolución de acá a diciembre de el stock que no se envió entre enero y junio de este año y julio de este año. Eso se va a devolver en 5 cuotas mensuales. También firmamos con las provincias el préstamo del ANSES por el 6% adicional que estaba convenido en el Acuerdo de Córdoba, que también se va a instrumentar en los próximos 15 días. Otro de los puntos de la agenda fue la firma de una carta de intención, de un compromiso para el fortalecimiento del federalismo, que básicamente, en el cual básicamente las partes se comprometen a la convergencia al equilibrio fiscal en el 2019, siguiendo las metas también de equilibrio fiscal que se había fijado ya la Nación con anterioridad. Es decir, la Nación y las 24 jurisdicciones se comprometen a avanzar en políticas tales que permitan que la Argentina, de acá a 4 años, tenga equilibrio en sus cuentas públicas, es decir, no haya diferencia entre los ingresos que van al Estado y lo que el Estado gasta, no solo a nivel nacional, sino a nivel de cada una de las provincias del país. También el compromiso es a impulsar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, tal cual nos ordena la Constitución del 94. También un compromiso para generar un nuevo régimen federal de responsabilidad fiscal. El compromiso también alude al fortalecimiento de una herramienta que entendemos no se ha utilizado en todos estos años y que es de vital importancia para la gestión pública, que es la del presupuesto nacional y la de los presupuestos provinciales. El compromiso también abarca la transparencia, básicamente a la transparencia en las licitaciones de obras públicas, a la reforma tributaria, una reforma tributaria que ya empezó a discutirse en el seno del Poder Ejecutivo Nacional y que entendemos necesita de la concurrencia y la opinión de cada una de las provincias. Y el último compromiso es al intercambio fluido de información y de estadísticas entre los distintos niveles de gobierno. También hubo espacio para la presentación de los lineamientos de lo que es el Plan Productivo Nacional por parte del Ministro de la Producción. El Ministro de Hacienda Hacienda y Finanzas explicó precisamente esta conformación de la Comisión de Análisis de Reforma Tributaria, a la cual se invitó a participar a las provincias. El Ministro de Comunicaciones habló sobre el acuerdo federal para reducir la brecha digital y las inversiones que está llevando adelante el Poder Ejecutivo Nacional en ese sentido. Y tuvimos tiempo también para explicar la reforma política, cuyo primer capítulo se empieza a discutir a partir del jueves en el Congreso de la Nación, un capítulo básicamente referido a la reforma electoral, y también avanzamos en explicar los lineamientos de lo que va a ser el proyecto de ley de transparencia en la licitación de las inversiones en obras públicas. Y, por supuesto, también quedamos en volvernos a reunir en los próximos meses para mantener esta sana costumbre de dialogar y de discutir todos los temas que hacen a los problemas de la gente como un equipo, ¿no? Como lo plantea siempre el presidente, entre el Gobierno Nacional y los socios del Gobierno Nacional en la resolución de los problemas de la gente, que son los gobernadores.
Gerardo, ¿querés plantear algo? Bueno, no, una reunión importante a partir de, concretar la hoja de ruta de la devolución del 15%, que es un viejo reclamo de las provincias, que lleva más de una década y que hasta ahora no habíamos podido las provincias lograr un acuerdo de este tipo con el Gobierno Nacional. La devolución del 3% y después la posibilidad de un financiamiento desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es muy importante para las provincias que tenemos complicaciones fiscales, que creo que somos la mayoría de las provincias. Así que es un hecho importante, histórico. Además, este compromiso federal que hemos firmado, que tiene que ver con cuestiones de compromiso en términos del manejo de las cuentas públicas, provincia y nación, el tema de la transparencia, el tema de acceso a la información pública, entre otras cuestiones, y reasumir el desafío de una rediscusión de la ley de coparticipación. Además de otro tema muy importante que se ha planteado, que es la inminente presentación de un plan productivo, que va además a considerar la situación de las distintas economías regionales. Así que desde el punto de vista fiscal, realmente conformes con la firma de este compromiso y el inicio de la devolución del 15%. Bueno, muy buenas tardes. Creo que lo destacable en el día de hoy, más allá de lo que ha expuesto el ministro y el gobernador de Jujuy y seguramente el gobernador de San Juan, es el ámbito y el ambiente de diálogo federal entre el Gobierno Nacional y las provincias. El primer encuentro, que sucedió 48 horas después de la asunción del presidente Macri en diciembre, al encuentro de Córdoba, al acuerdo firmado por todos los gobernadores y el presidente el 9 de julio en Tucumán, se le suma el diálogo permanente que tenemos las gobernaciones con los distintos integrantes del Gabinete Nacional. Y hoy, después de 6 meses, se resuelve un tema que tenía más de una década y que algunas provincias tuvieron que recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros aquí lo hemos logrado por la vía del diálogo. Así que me parece que lo importante a destacar, más allá de los hechos puntuales, es cómo hoy hay un ambiente de diálogo federal en una igualdad de condiciones, y más allá de las posiciones que podamos tener los gobernadores o de la posición que pueda tener el Gobierno Nacional, esto no significa ningún tipo de reproche, no significa ningún tipo de castigo, no significa ningún tipo de discriminación. Y esto me parece que habla hoy de la jerarquía que tiene el vínculo del Estado Nacional con las provincias que componen Argentina. Sergio. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, ministro, por la invitación a la conferencia de prensa, a los colegas gobernadores. Ustedes saben que es recurrente. Cuando yo vuelvo a San Juan, le habrá pasado a los anteriores gobernadores también, le debe pasar a mis colegas. Siempre nos pregunta la sociedad sanjuanina y también los medios de prensa, ¿qué consiguió gobernador? Que esta es una pregunta recurrente. Y yo creo que más allá de los fondos, la restitución, los préstamos que hemos conseguido, que valoramos y mucho el esfuerzo que hace el Gobierno Nacional, creo que es un acuerdo justo. Es un acuerdo que nos permite a nosotros contar con fondos frescos, la restitución del 3% del total del 15% y también el 6% que a través del ANSES vamos a disponer los gobernadores. Pero me parece que lo más importante y lo que hemos conseguido en la tarde de hoy, digo, el presidente, los ministros, particularmente el ministro del Interior, que es a quien más visitamos y o molestamos los gobernadores, ha sido dar la imagen de la sociedad argentina de que las diferencias se pueden resolver por la vía del diálogo. Y no es anormal que hayan diferencias, quizás lo anormal es que no podamos resolverlas. Y en este caso, el acuerdo, tal cual lo dijo Alberto, el acuerdo que se firmó en Córdoba, que se reafirmó de alguna manera en Tucumán, ha quedado plasmado que en la tarde de hoy empieza a gotear el 3%. Empezamos a asumir también no solamente la restitución de los fondos, reconociendo el esfuerzo del gobierno, sino también que nosotros nos comprometemos a achicar el gasto y aumentar la inversión. En el caso puntual de la provincia de San Juan, la totalidad de estos fondos van a estar destinados a obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los sanjuaninos, pero que además generen
más y mejor empleo, que creo que es el punto hacia el cual apunta el Gobierno nacional, apunta el Gobierno provincial, y nos estamos poniendo de acuerdo que debe ser el eje sobre el cual deben estar destinados todos los esfuerzos. Agradecerle siempre la predisposición que tiene el Ministro del Interior al respecto, por supuesto, por encargo del Presidente, y decir que los sanjuaninos estamos agradecidos de poder alcanzar este acuerdo. Creo que con esto definitivamente fortalecemos y sacamos el precepto constitucional que dice que habitamos un país federal y lo llevamos en la tarde de hoy a la práctica. Gracias. ¿Preguntas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para el Diario Crónica. ¿Cómo le va? Saber si en este diálogo se destinó alguna parte de estos fondos a la obra pública, como decía recién el gobernador, para reactivar la obra pública, y si el diálogo sobre la reforma tributaria incluye algún esquema para compensar menores ingresos por ejemplo, la reforma de ganancias y las retenciones que también se han dejado de cobrar desde el Estado Nacional. Bueno, la utilización de estos recursos adicionales para los presupuestos provinciales va a estar muy vinculada a la situación particular de cada una de las provincias. Hay provincias que pueden destinar estos recursos inmediatamente a la inversión y otras que vienen arrastrando déficits fiscales más importantes que van a tener seguramente que esperar un poco más hasta poder incorporar o mejorar esta asignación presupuestaria y aumentar la inversión en detrimento del gasto corriente. Es un universo muy heterogéneo el de las provincias y hay realidades particulares que cada gobernador va a atender defendiendo el interés de sus provincias. No sé si quieren agregar algo en este punto, pero... No, creo que el tema de la reforma tributaria, más que de hablar de temas puntuales, creo que abre un gran debate, porque es un debate que se va a tener que dar en el Congreso, pero también un debate federal, así que diría que empieza ahí el tema, ¿no? No, y lo importante de esto es que la gran mayoría de los impuestos, y nosotros tendemos a que sean la totalidad, son impuestos que se coparticipan, es decir, que se comparten entre la Nación y las provincias. Creo que hay un diagnóstico generalizado entre el presidente de la Nación y los gobernadores de que la Argentina tiene una excesiva presión impositiva, es decir, la Argentina es de los países en donde más impuestos se pagan en el mundo. Por supuesto, los que pagan impuestos. Lamentablemente también tenemos una economía informal demasiado grande. Pero cada decisión de reducción de esa presión impositiva afecta no solo las cuentas públicas nacionales, sino también las de cada una de las provincias, y por eso es que trabajamos de esta manera, de una manera conjunta, para definir cuál es el mejor o cuál es la mejor política tributaria para el conjunto de los argentinos. Sí, buenas tardes. Roberto Pico, de la agencia de noticias DIN. Así como había comentado Morales y que las provincias acusan problemas fiscales luego de la salida del cepo, muchísimas provincias salieron a colocar deuda en el exterior. Quería saber si este había sido un punto que se trató, si del Estado Nacional se monitorea la situación y si se va a tratar de que ese endeudamiento no pase a ser excesivo y complique. Totalmente, eso fue parte de la exposición del ministro de Hacienda y Finanzas. Precisamente es ese ministerio el que regula la exposición financiera no solo del Gobierno Nacional, sino de todos los gobiernos subnacionales también. Y hay un monitoreo y un análisis muy preciso en cada una de las autorizaciones de endeudamiento que ese ministerio le da a las provincias. Aquí, Nicolás Trinchero, Radio del Plata, buenas tardes. Quizá para los cuatro, o para quien quiera responder, acerca de, a medida que se van sumando anuncios y se van reordenando los fondos en todo el país, ¿cuándo prevén que puede llegar finalmente a estabilizarse y reactivarse la economía, teniendo en cuenta que se prevé una inflación para fin de año de más del 40%? Sí, bueno, arranco yo, después siguen los gobernadores. Nuestra proyección, la inflación que usted hace mención es la inflación anualizada al día de hoy. Nosotros, más o menos, nosotros lo que estamos previendo es una caída importante de la inflación. Ya lo vimos el mes pasado, los índices de inflación del INDEC, esperamos, no los conocemos porque
Ahora con el INDEC trabajamos de otra manera, pero esperamos que también muestren una caída importante y así sucesivamente a lo largo del año vamos a ver cómo hay una tendencia ya a la baja en los niveles de inflación, que van a ir reduciéndose de manera progresiva. Nosotros no estamos de acuerdo con políticas que reduzcan la inflación de un día para el otro, porque eso tiene un costo social que no estamos dispuestos a afrontar. Y respecto al tema de la recuperación del nivel de actividad, también se hizo mención hoy en la reunión. Está visualizando el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, una recuperación hacia el último trimestre de este año. Ya hay signos que indican que lo peor ya pasó en términos de nivel de actividad y esperamos que esa recuperación que se va a dar en los últimos meses de este año se afiance y genere, como ya lo planteó el presidente, un crecimiento más importante durante el 2017. No sé si... Sí, buenas tardes. Ignacio Ortelli, del diario Clarín. La pregunta, en principio, para los gobernadores. Si, digamos, en la reunión pusieron sobre la mesa el tema del fondo del conurbano, el reclamo de la provincia de Buenos Aires, ¿qué opinión tienen sobre eso? Y para el ministro, en caso de que la Corte se expida a favor de la provincia, si va a tener que programarse un acuerdo de pagos lejano y paulatino o va a haber un desembolso fuerte para la provincia. Muchas gracias. El acuerdo que se firmó tiene en su primer punto el compromiso de todos nosotros de discutir la nueva ley de coparticipación federal. Se entiende que cuando asumimos el compromiso de discutir la nueva ley se discuten todos los temas, desde lo que fue la que es la ley actual, con todas las dificultades que tiene su implementación la ley actual, donde está el fondo del conurbano. Puntualmente no se habló, ni lo planteó la provincia de Buenos Aires, ni lo planteamos ninguno de los gobernadores, es un tema que hoy no se habló, por lo cual todos consideramos también que está involucrado en este ámbito, en el ámbito federal, en la discusión de la nueva ley de coparticipación federal, en el cual se englobarán todos los temas puntuales que tenemos cada una de la provincia y que tiene también el Estado Nacional. Coincidiendo con Alberto, no ha sido motivo de la reunión. Yo creo que en el compromiso que hemos firmado de avanzar sobre la discusión de una nueva ley de coparticipación federal, podrá entrar eso y otros tantos temas que por ahí las provincias del interior, en este caso, queremos plantear, y donde se deberá discutir la distribución primaria, cuánto del porcentaje total le corresponde a la nación y cuánto a las provincias, y a partir de ahí poder acceder a la distribución secundaria, ¿no? Que es cuánto le corresponde a cada provincia de esa distribución primaria. Respecto a tu pregunta de cuál es la reacción del Gobierno Nacional, bueno, vamos a esperar primero si la política puede resolver este tema, y creo que 4 proyectos de ley de distintos espacios políticos referidos a este tema hoy en el Congreso. Vamos a ver si esa discusión finalmente se da en ese ámbito y si esto puede resolver este tema total o parcialmente. Y la provincia de Buenos Aires decidió, creo que en el día de ayer, también plantear este tema ante la Corte Suprema de Justicia. La verdad que me parece muy pronto para definir cuál va a ser nuestra reacción. Creo que primero hay que esperar a que la política trate de resolver este tema. Si esto no lo resuelve la política, como en tantos otros temas, lo va a resolver temas entre los distintos niveles de gobierno o entre las propias provincias, lo va a terminar definiendo la Corte Suprema en su momento, y cuando tengamos esa definición vamos a ver cómo actuamos. Última pregunta. Sí, justamente sobre el tema de coparticipación federal. Es una discusión que viene de larga data, y también el tema del equilibrio de las provincias. Nunca se pudo lograr, hace ya varios años, décadas, que las provincias no pueden tener equilibrio fiscal. ¿Por qué cree el Gobierno y los gobernadores que esta vez va a ser posible lograr un equilibrio fiscal en 4 años? ¿Y por qué creen que van a poder lograr una ley de coparticipación que desde 1996 no se ha logrado, teniendo en cuenta que el gobierno anterior terminó repartiendo el 75% para la nación, el 25% para las provincias? ¿Cómo se rediscutiría? ¿Se rediscutiría la plata que se distribuye la nación y las provincias, o las provincias entre sí cambiarían los índices de coparticipación? ¿Esto se habló?
No se llegó a ese nivel de detalle. Probablemente eso tenga que ver con una nueva reunión de gobernadores y del Gobierno Nacional. Respecto a tu pregunta, sí, los problemas existen hasta que finalmente se resuelven. En estos 7 meses de gobierno hemos resuelto varios problemas o le hemos dado principio de solución a varios problemas. Recién el presidente anunció un principio de solución para el Sistema Nacional de Salud, nada más ni nada menos. En consecuencia, yo soy optimista respecto a que podemos llegar a solucionar este problema que lleva ya tantos años en nuestro país y que nos ha transformado, lamentablemente, o que nos fue transformando, lamentablemente, en un país cada vez menos federal. Hemos avanzado mucho, yo creo, en estos 7 primeros meses de gestión, de la mano y acompañados por la gran mayoría de los gobernadores, y creo que esto se puede llegar a profundizar y podemos seguir avanzando en este camino que hemos decidido emprender juntos, el presidente, las 24 provincias, en pos de crear o de construir un país más federal. Y además confío en que la Argentina progresivamente vaya afianzando una política de desarrollo que nos dé más bienestar. Y cuando hay crecimiento y cuando hay desarrollo, estos temas es más fácil resolverlos, sobre todo si vienen de la mano de una concepción política también distinta por parte del presidente de la Nación. El presidente no entiende la política como la concentración de poder y de recursos para someter, en este caso, a las provincias y a los municipios. No lo entiende así. Y, en consecuencia, eso es fundamental para avanzar en un principio de solución. Nosotros entendemos que para construir un país más federal hay que distribuir los recursos de una manera más equitativa. Avanzamos bastante estos primeros 7 meses, hoy cristalizamos un avance significativo en este sentido, y si no avanzamos más rápido es porque lamentablemente heredamos una situación fiscal por parte del Gobierno Nacional también tremendamente difícil, con un déficit mayor al 6% del producto, uno de los déficits fiscales más altos de la historia. La Nación está complicada desde el punto de vista fiscal, como lo están la mayor parte de las provincias, y eso dificulta avanzar con mayor velocidad en un esquema de mayor federalismo fiscal. Pero como confiamos en que vamos a ir resolviendo los problemas fiscales, que confiamos en que la Argentina se va a poder poner de pie y después de muchos años de no crecer va a volver a crecer hacia fines de este año, entendemos que el marco de negociación y de discusión va a ser más favorable para llegar finalmente a un acuerdo. Muchas gracias. Quisiera agregar que, estuve muchos años en el Senado y, como dice acá el señor periodista, ha sido siempre, diría prácticamente imposible lograr una nueva ley de coparticipación. Pero había como una actitud diferente de un gobierno que impedía tocar casi nada. Yo creo que puede ser posible que logremos una nueva ley de coparticipación a partir de la decisión política del gobierno de también producir una gran reforma tributaria. Si hay reforma tributaria, yo creo que eso abre la puerta a que podamos rediscutir y tener un nuevo marco de coparticipación. Pero no solo depende de la actitud del gobierno o de algunas provincias, sino también del debate que se dé en el Congreso, ¿no? Me parece que lo que hay es voluntad política. En la tarde de hoy ha quedado demostrado que hemos podido resolver problemas que otrora no se podían resolver, y sobre esa voluntad política del gobierno federal y los gobiernos provinciales podemos sentarnos a discutir. Claro que no va a ser fácil porque estamos discutiendo recursos que no son nuestros, son digo en el caso mío, de 700.000 sanjuaninos, pero yo soy muy optimista en pensar que vamos a poder, por lo menos vamos a abordar el problema y vamos a intentar solucionarlo sobre la base de la decisión política que ya está tomada y que ha sido firmada en la tarde de hoy, reconociendo la voluntad del Gobierno Nacional al respecto. Muchas gracias.